Bienvenidos a DuNow Podcast, un punto de reunión para personas con curiosidad infinita, en búsqueda de nuevas respuestas a las preguntas de todos los días, para conocer ese 1% de todas las cosas que no sabemos, formar criterios disruptivos que nos permitan cambiar al mundo, escuchar diferentes puntos de vista y reconfigurar nuestras opiniones. Yo no soy Andrés Ayub. Y yo no soy Oscar de Santiago. Únete a la tribu de curiosos infinitos. Enciende tu mente en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de DuNow. Hoy tenemos una gran invitada. Estoy aquí como siempre con mi compañero, con mi compadre, con mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal tu semana? Siempre te pregunto qué tal tu semana. Sí, fíjate que nadie me pregunta. Muchas gracias por preguntar. Yo sí me preocupo por ti. Muchísimas gracias. Me siento muy halagado, la verdad, cada vez que preguntas. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues es que, a ver, yo te quiero hacer una pregunta primero. ¿Sabías tú que en 1989, durante la primera conferencia internacional americana, se creó en Washington, D.C. el organismo regional más antiguo del mundo? Ah, sí. ¿No ¿Sabías sabías tú que en 1948 se fundió la Organización de Estados Americanos para entrar en funciones en 1951? No sabía. Bueno, la organización fue fundada con el objetivo de fomentar la solidaridad, colaboración y soberanía de sus integrantes. Y hoy en día la OEA reúne a los 35 estados independientes de América y constituye el principal foro político, gubernamental, jurídico y social del continente. Y para hablarnos un poquito más de este tema, tenemos hoy una invitada de lujo, directita desde Washington, D.C., Catalina Torres. Katy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí para hablarles un poco del trabajo que la OEA hace y en específico de mi rol en la organización y acerca de mi trabajo. No, hombre, súper contentos de tenerte aquí. Qué bueno que aceptaste la invitación. Sí. Yo tengo una pregunta, no la hice antes de empezar. ¿Lagunera? ¿Sí? Sí, orgullo 100% lagunero. Orgullosísima. Sí. Material de exportación. Material de exportación de primer nivel. De primer o sea, en mundo. una organización tan importante como la OEA, pues tener un talento como tú, pues qué orgullo, ¿no? Y qué bueno que nos das la oportunidad de poder invitarte a nuestro podcast y que estés aquí, la verdad, nos da muchísimo gusto. Sí, a ver, Katy, cuéntanos un poquito tú quién eres. Como decía Oscar, soy de Torreón, estudié esto, a ver, para que se pongan en contexto los radioescuchas. Estudié en la Universidad Iberoamericana, estudié la carrera de Administración de Empresas, soy egresada del 2012 y terminando la carrera me fui a un intercambio, un programa de au pair a Washington, D.C. y desde ahí empezó toda esta aventura, podría decirse. Sí. Y a partir de ahí, cuando me fui a Washington, D.C., cuando terminé mi programa de au pair, apliqué a una pasantía en la Organización de los Estados Americanos y así fue como empecé. Y después de terminar la pasantía, que duró 3 meses, la verdad fue una mezcla de elementos, como diría yo. Fue un poco de suerte, trabajo duro y constancia. Y fue así como tuve la oportunidad de ser una eran como alrededor de 100 pasantes y yo creo que nos quedamos alrededor de 5 personas en la organización. Órale. Es muy difícil quedarte en la organización y fue una de las afortunadas. Pues entonces, no afortunada, ¿no? Yo creo que el trabajo duro. Sí, o sea, hard work pays off. O sea, y también la experiencia de ser pasante en la OEA, conoces personas de todos los países. O sea, yo nunca había convivido con tantos jóvenes de otros países de otras regiones de las Américas. Entonces, y todo lo que aprendes, ¿no? En el día a día, en la organización, de cómo las relaciones entre los Estados miembros se desarrollan, los diferentes actores que participan en los procesos políticos, porque no solo son los gobiernos, también son otros organismos internacionales que trabajan en conjunto con la OEA y también actores sociales, organizaciones de la sociedad civil, que son actores también muy importantes que contribuyen a todos estos procesos políticos. Que son todos los que están, todos los que hacen que América Latina gire, ¿no? Pues, o sea, al final los gobiernos
como decimos, ¿no? La democracia es en beneficio a los ciudadanos y los gobiernos están ahí para servir, para cubrir las necesidades y los intereses de los ciudadanos. Y eso es como la OEA sirve de ese puente entre los gobiernos y los ciudadanos. Ya. Facilitan los espacios de participación. ¿Y qué es eso en específico en lo que mis trabajos se enfocan en la organización? Ok. Y digo, entrando a este tema de la organización, ¿qué es la OEA? La OEA es una de las organizaciones, la organización más antigua de las Américas, y la OEA tiene 4 pilares fundamentales en los que enfoca su trabajo. Es seguridad, derechos humanos, desarrollo sostenible y democracia. Con base en esos pilares, la organización se divide en diversas áreas de trabajo. Por ejemplo, en el área de derechos humanos está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es muy reconocida a nivel regional. Por ejemplo, en el tema de seguridad hay áreas de la OEA que están enfocadas en el combate al crimen organizado, al tema del combate a las drogas. Y pues mi área, que es la Secretaría de Cumbres de las Américas, cae dentro del pilar de democracia, de la promoción de la democracia. Que creo que es un tema que un término más Sí. bien que hemos escuchado todos, ¿no? Siempre, la Cumbre de las Américas, por la importancia de evento que tiene, pero a veces siento que la gente o la gente promedio no sabemos ni qué es, ni de qué se trata, Sí. ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poquito ahora sí ya más centrándonos en el tema. Sí. ¿Qué es la definición de la Cumbre de las Américas? La Cumbre de las Américas es la reunión de los jefes de Estado, de gobierno que incluyen los primeros ministros y los presidentes de las Américas. Uh-huh. Reúne a los 35 estados miembros de la OEA, que va desde Canadá hasta Chile, Argentina, todo el hemisferio. Y ellos se reúnen cada 3 años para debatir sobre asuntos políticos compartidos y valores comunes. La agenda de la cumbre la definen los Estados miembros y esa agenda, en sí la cumbre, hay un país anfitrión. Uh-huh. Los Estados miembros cuando debaten eligen un país anfitrión, se propone como anfitrión de la cumbre. Entonces ese país anfitrión es el que organiza la cumbre y nosotros como Secretaría Técnica del proceso de cumbres damos apoyo técnico al país anfitrión y al resto de los Estados miembros durante el proceso de negociación, porque la cumbre tiene un proceso de preparación que consta de diversas reuniones en la que los Estados miembros, ya que eligen el tema, los temas son muy diversos. Por ejemplo, la cumbre pasada fue corrupción. Yeah. Entonces, ahorita hubo un proceso de preparación en el que ellos se reunieron en el proceso de preparación para ponerse de acuerdo, elaborar un documento que consta de mandatos o compromisos, y durante todo ese proceso otros actores del proceso, como otros organismos internacionales que nosotros los invitamos para que den expertise y asesoría técnica a los estados durante el proceso en el que debaten esos temas. O sea, como para tener fuentes de información diversas. Exacto. Y poder llegar a acuerdos que sean más consistentes y pues claros, mucho más nutridos, ¿no? Exacto. Claros, ¿Y estos organismos externos vienen de otras partes del mundo? Sí, o sea, son organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL. Yeah. Y también mi trabajo en específico es promover que las organizaciones de la sociedad y otros actores sociales como los jóvenes, los sindicatos, las comunidades afrodescendientes, los pueblos indígenas, nosotros recopilemos sus contribuciones en forma de recomendaciones para que sean presentadas durante las reuniones de los estados para alimentar el proceso. Yeah. O sea, la OEA garantiza que todas las voces sean escuchadas. Y ese es algo muy importante, claro, porque al final cuando los países en la cumbre, uh-huh, que ya es cada 3 años, en la cumbre los presidentes y los primeros ministros van a adoptar por consenso
una declaratoria que consiste en mandatos o compromisos. Y tenemos que reflejar que las voces de todos los actores del hemisferio sean escuchadas. Claro. Qué trabajo tan importante, la verdad. Sí. Sí, entonces en ese proceso de preparación también hacemos diversas reuniones con la sociedad civil, con los organismos internacionales para recopilar toda esa información. Y la cumbre consta de diversas reuniones. Primero se hacen las reuniones con el Foro de Sociedad Civil, el Foro de los Indígenas, el Foro de los Jóvenes, el Foro del Sector Privado, para al final de la cumbre, que dura una semana, que son los últimos 2 días, ya esas contribuciones sean incorporadas cuando los presidentes adoptan la declaratoria. A mí, por ejemplo, ahorita me surge una duda de, por ejemplo, en la cumbre de jóvenes, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, ¿es posible participar? ¿O claro. cómo puedes aplicar para participar en la cumbre de jóvenes? Y que por ejemplo, es el Foro de los Jóvenes de las Américas. El Foro de los Jóvenes de las Américas está organizado por el YABT, que es el Young America's Business Trust, y ellos abren la convocatoria meses antes de la cumbre para que todos los jóvenes del hemisferio apliquen para que puedan participar. Esto está abierto a todos los actores que quieran participar, también las organizaciones de la sociedad civil o cualquier otro actor social pueden participar en este proceso, y nosotros como Secretaría de Cumbres estamos enfocados en organizar ese foro y pueden enviar su convocatoria. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y nosotros por ahí canalizamos y enviamos la convocatoria para que todos puedan enviarlo. Digo, eso es información de muchísimo valor, o sea, saber que todas las organizaciones que conformamos Latinoamérica o todos los jóvenes que conformamos, pues también tenemos formas para tener una voz. Para participar y tener una voz. Sí, porque muchas veces es información que no conocemos o que no llega a todos los oídos, tal vez, ¿no? Sí, muy importante que aquí en México y en La Laguna, sobre todo, la gente sepa que puede participar y que estos espacios de participación son abiertos a todos. Anímense, chavos, a participar. Sí, por favor. Sí. Y ahora bueno, ya que tienen esta información. Y también ya después de la cumbre hay un proceso de seguimiento, porque no solo es... bueno, ahí está la declaratoria y ya. Ajá. No, nosotros como Secretaría de Cumbres, junto con el país anfitrión de la cumbre, tenemos que dar un seguimiento a los compromisos que se adoptaron en la cumbre, y también desarrollamos diversos mecanismos de participación durante la fase de seguimiento, que incluye a todos los actores, incluyendo los estados y todos los actores que les mencioné, para poder... que, por ejemplo, la sociedad civil participe en el proceso de rendición de cuentas. Claro. De los gobiernos. Y qué padre que menciones esto, o bueno, qué interesante que lo menciones, porque uno a veces cree que cuando llegas y ves la Asamblea General y pues ya fue, ¿no? Pero ese proceso de seguimiento, pues es un trabajo de 365 días. Sí. O sea, tienes que estar preparándote antes, durante la cumbre y después de la cumbre. Sí. Entonces es un trabajo... pues de todo el año que no... Es un trabajo 365. Exactamente. Pues sí, o sea, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo seguimiento de la 8ª Cumbre de las Américas, en la que yo participé, que fue en Lima, Perú, en el 2018, y de esa cumbre salió el Compromiso de Lima, que está en nuestra página web, que también lo puedo compartir, y los estados adoptaron el mecanismo de seguimiento del Compromiso de Lima, y es ahí donde todos los actores... Por ejemplo, los estados miembros, los países, suben todos los avances que han hecho en el tema de corrupción, de prevención y lucha contra la corrupción. Y también hacemos diversas reuniones con la sociedad civil para que también ellos puedan contribuir, resaltar las iniciativas que ellos trabajan en ese tema. O sea, surgen temas como, o sea, equivalentes al Acuerdo de París. Podemos decir que surgen cosas como el Acuerdo de París en cuanto a los compromisos. Las cumbres tienen hay diversos resultados. Por ejemplo, el resultado de la 7ª cumbre es el Compromiso de Lima, y así cada cumbre tiene diferentes declaratorias, compromisos. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las equivalentes a nivel mundial de la OEA? Bueno, está la ONU, que también tienen su Asamblea General, y de ahí salen diversos declaratorias
Por ejemplo, bueno, se me viene a la mente la Declaratoria de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese es un resultado la de ONU una creo que reunión. es todavía una institución más conocida. Ajá, pero por ejemplo de la OEA está la Carta Interamericana de Democracia. Ese también es otro Acuerdo resultado, importante. acuerdo importante. Está también la Convención Interamericana contra la Corrupción, que ese es otro resultado de la OEA, los procesos políticos. Oye, Katy, ya nos contaste tu proceso para organizar, proceso de preparación y el seguimiento. Pero cuéntanos ya más enfocado en la semana de la cumbre, ¿cómo es? Llegan, por ejemplo, empiezan a llegar el lunes y todos y en la tarde hay un desayuno y una comida y así. Entonces, ¿Cómo es más o menos el imagínate, itinerario? tener que cuadrar todas las agendas Es súper, sí, es complicado, porque primero está la acreditación. Entonces llegas y lo primero es que las personas se tienen que acreditar. Entonces eso dura 3 días. Entonces ahí todos les entregamos las acreditaciones a todos los actores. Dura menos que nuestro seteo de micrófonos. Sí. Oye, pero entonces empiezan a preparar todo un fin de semana antes de que empiece la cumbre. Empiezan a registrarse. Sí, claro, tienen que llegar y registrarse, agarrar sus acreditaciones, sus IDs. Entonces cada... O sea, todas las personas... Cada delegación. Prensa, las delegaciones de los gobiernos, sociedad civil, jóvenes, indígenas, y todos tienen diferentes... participante. Todos los participantes tienen que acreditarse. O sea, que para ir son de ley 3 noches de hotel. No, 3 noches más la semana. Es una semana. No, sí, pero de ley, o sea, tienes que estar 3 noches de hotel antes. Sí, porque además... Imagínense toda la seguridad que se tiene que tenemos que montar, porque van los presidentes y todos miles de los primeros ministros, o sea, la seguridad pues los líderes de todo el continente, ¿no? Vas a tener ahí reunidos. Entonces, después de... ¿Cómo? ¿En un solo lugar? Sí, no, es todo. Y bueno, toda esa logística nosotros... ayudamos al país anfitrión, pero el país anfitrión es el que se encarga de toda esa logística porque es en su país. Ya, sí, ellos tendrán mejor insight, ¿no? De su territorio. Y después de ahí empiezan el foro de sociedad civil. Hay diversos eventos paralelos. Todos son paralelos. Entonces, cuando se hace el foro de sociedad civil, luego al mismo tiempo se hace el foro del sector privado, el foro indígena, el foro de jóvenes. Me están dando muchas ganas de ir a una. Sí. Pues pueden aplicar como sociedad civil o actor social. Claro. Porque pues ya como jóvenes, pues... o no tanto. No hay una de señores. Oye, Katy, y por ejemplo, las diferentes delegaciones de los países que llegan, ¿tienen asignados como eventos obligatorios o ellos deciden a cuál ir y a cuál no? Todos los delegaciones de los países van a las reuniones de la negociación, porque todavía los Estados miembros no han cerrado el documento. Entonces todavía hay un proceso de negociación días antes de la cumbre en el que tienen todavía que debatir sobre el documento. Y es ahí que nosotros estamos presentes porque la Secretaría de Cumbres es la encargada de ayudar con el documento. Por ejemplo, ellos están debatiendo y la Secretaría de Cumbres está haciendo los cambios, capturando en el momento, y hay pantallas en donde ellos van viendo los cambios, reflejando los cambios. Es que básicamente tienes que abrir todas las constituciones, o sea, así me lo imagino, como que tienes que abrir todas las constituciones y ver en cada país qué aplica para el tema que se está viendo y que cada país acomode, ¿no? Sí, claro, o sea, el proceso de negociación es un proceso en el que todos los países tienen que, pues la comunicación es muy importante porque todos deben acordar una agenda común. O sea, porque como ustedes saben, todos los países tienen intereses pues diferentes, claro. Pero al final eso es ese espacio de debate en el que todos tienen que acordar intereses, una agenda común en el que tienen que encontrar un interés común. Y eso es el beneficio de un organismo internacional. A mí lo que me encanta de lo que nos dices es que pues todos tienen voz.
O sea, ahorita para mí, ¿qué me dices de... Bueno, que ya no aplicamos aquí con mi compadre para los jóvenes, sociedad. pero aplicamos como sociedad. O sea, eso me encanta, la verdad. O sea, darnos cuenta y de que quien esté escuchando esto se dé cuenta de que puede tener una voz a nivel Latinoamérica, que puede, no sé, a lo mejor tienen algún proyecto que contra corrupción o cualquier cosa y lo pueden exponer y puede ser tomado en cuenta para un acuerdo entre todas las naciones. Creo que eso es muy valioso. Por ejemplo, ahorita en el área de sociedad civil nosotros traemos una iniciativa en la que queremos resaltar las iniciativas anticorrupción de la sociedad civil. Entonces estamos planeando una serie de iniciativas para resaltar esos proyectos que no son conocidos y que hay ya muchas organizaciones de la sociedad civil, no solo gobiernos, que están trabajando en eso. Entonces nosotros queremos mostrar eso y facilitar un intercambio de ideas entre ellos y además que puedan presentar esos proyectos a los gobiernos en donde ellos puedan a lo mejor trabajar en conjunto y además enriquecer el proceso de cumbres y que las voces de ellos sean escuchadas. Pues cuenten con nosotros, yo creo que vamos a estar para... aplicando Claro, todo. La próxima cumbre es en Estados Unidos. El país anfitrión es Estados Unidos. Todavía no sabemos dónde ni una fecha en específico porque todavía estamos en el proceso de seguimiento del pasado. De la octava cumbre. La novena cumbre es la que va la siguiente. Entonces todavía estamos apenas en ese proceso de seguimiento. Y por ejemplo, tú que estás en la organización de la cumbre, pues ¿cómo le haces con todas las agendas de todos los jefes de Estado? Bueno, en específico yo no trabajo con los Estados miembros, yo me relaciono con ellos de alguna forma, pero hay una persona que se encarga de manejar las relaciones con los estados. La agenda de los estados, los mismos estados la definen en las reuniones. Entonces, ¿es durante el proceso de preparación? Durante el proceso de preparación, sí. Pero los mismos estados son los que definen la agenda, los temas que se van a tocar. Nosotros nada más estamos ahí para apoyar. Okay. Y facilitar los espacios de participación. Qué interesante, ¿no? Ser el puente de comunicación. Claro, ustedes establecen la comunicación entre unos y ese espacio de diálogo entre los estados. Que la verdad, si no estuviera la Organización de los Estados Americanos, no habría un espacio en el que todos puedan dialogar de forma, por decir así, pacífica. Sí, si no hubiera una secretaría técnica, pues cómo los reúnes a todos y cómo juntas todas las voces. Y ese es el beneficio de un organismo internacional que hace posible ese espacio de diálogo. Qué padre. Oye, y en la que te ha tocado a ti participar o que sepas así con anterioridad, digo, ya nos mencionaste que la octava fue la de corrupción. ¿Qué otros temas se han tratado en las cumbres anteriores a la de Lima? Estuve en la séptima cumbre que fue en Panamá. Ahí se tocaron diversos temas como migración, seguridad, desarrollo sostenible. La verdad es que las cumbres tocan diversos temas. No está cerrado un tema. Ahorita sí es más específico porque así lo decidieron los estados, pero se tocan todos los temas que la región, o sea, los problemas que la región enfrenta. Ahora no sé qué tema vayan a escoger, probablemente a lo mejor sea seguridad, pero tampoco sabemos qué es lo que el país anfitrión vaya a elegir, a proponer. ¿Qué tanto tiempo antes se define el tema? Pues casi siempre un año antes. La próxima cumbre va a ser bueno, no sabemos, pero probablemente en el otoño del 2021. Me imagino que para principios del próximo año, finales de este año. Debe estar ya listo el próximo tema. Pues para estar atentos. Sí. Ya luego les puedo pasar si quieren nuestras redes sociales para que las sigan todos. Ahorita al final nos las pasas, igual las vamos a dejar para los que nos ven en YouTube aquí abajo en los comentarios para que las vean. Pero pues yo creo que aquí lo más importante y de acuerdo a mi experiencia es que pues al final pues es difícil a veces llegar o encontrar una oportunidad como estas, pero es posible si trabajas duro y te esfuerzas. O sea, todos los sueños se pueden cumplir y eso es lo que
pues yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? Sí, o sea, que todos podemos lograr. Tu voz está siendo, o sea, escuchada. Digo, que, como te decía al principio, qué padre tener una lagunera que está interactuando con todos los estados de la Unión y pues que está ayudando a que América Latina sea un mejor lugar, que es lo que todos queremos, Que es ¿no? lo que todos queremos, sí. Así es. Y yo como lagunera, o sea, ser, pues la educación, ¿no? La educación que recibí estuve en el Colegio Cervantes, en La Pereira, Incluso en La desde la Ibero, casa. mi familia que me ha apoyado. O sea, yo creo que eso es muy importante porque sin esas herramientas no podría estar donde estoy. Claro. Sí, que aquí hemos platicado con más invitadas e invitados y pues todos concluimos que realmente la laguna, a pesar de ser una zona desértica, pues es una zona que es muy prolífera en cuanto a talento, en cuanto a personas que quieren cambiar el mundo, porque esa es nuestra esencia, ¿no? Y que somos luchones también, ¿no? Sí. Sí, o sea, vencimos... Somos luchones, somos bien trabajadores. Decimos que vencimos al desierto y realmente, o sea, vamos y vencemos cualquier miedo, cualquier barrera que nos pongan y pues ahí estamos, ¿no? Somos guerreros. Sí, somos guerreros. Somos guerreros. Como así decimos. Oye, Katy, bueno, ya nos mencionaste hace rato que empezaste una pasantía, pero ahora sí cuéntanos un poquito más específico, por ejemplo, de tu proceso de intercambio de au pair. ¿Cómo dices? A ver, aquí me puedo quedar y aquí está esta oportunidad de trabajar en una organización súper importante. Pues órale, como tú dices, sin miedo, a ver, me voy a aventar y voy a aplicar y sí que, pues qué padre que quedo ¿cómo es esa transición de decir, ok, no me voy a regresar a Torreón y voy a hacer algo por todo el continente y voy a tratar de cambiar las cosas desde aquí? Pues cuando yo era au pair, lo que yo sabía, yo me acuerdo que varias amigas mías trabajaban en la OEA y me decían, es que tú puedes aplicar, debes aplicar. Entonces yo dije, pues voy a aplicar, o sea, me voy a arriesgar, porque la verdad a veces las personas no se arriesgan. Y esto es algo que todos debemos de tener en cuenta, que uno se debe de arriesgar y que si tienes un sueño, pues debes ir por él. Entonces apliqué a la OEA y no me habían hablado y entonces un día me hablaron y me entrevistaron. Entonces me acuerdo de esa vez que estaba en la cocina cuando me hablaron y después de ahí, ya que terminé la llamada, pues ya, dije, bueno, pues a ver qué pasa. Me imagino así como que te hicieron una pregunta de ¿lagunera? Sí. Venga la OEA, entrevista. La necesitamos en este momento en la OEA. Y pues ya después de días me acuerdo, no le dije a nadie no le dije ni a mis papás que me habían entrevistado ni nada. Tus papás ya te esperaban acá de regreso. Sí, o sea, ellos pensaban que yo me iba a regresar del programa de au pair y ya, ¿no? Que me iba a quedar aquí. No le dije a nadie, no le dije ni a mi novio, porque ya tenía novio en ese entonces, que ahorita es mi esposo. Pero no le dije a nadie porque dije, bueno, pues si no sale, pues ya. Y después, me acuerdo que semanas después me mandaron un correo electrónico que me habían aceptado. Y pues no lo podía creer. Oye, y la emoción a tope. Sí, pero me tenía que regresar a Torreón para sacar la visa, porque ellos te dan visa, ellos te dan una visa de trabajo. Entonces me regresé aquí y todo y dije, pues ahora les tengo que decir a mis papás que me voy a regresar, porque no les había dicho que me iba a regresar. Entonces llegué aquí y era Navidad. Entonces les dije, papás, pues les tengo que decir algo, me contrataron en la OEA en una pasantía y pues me voy a regresar. Y ellos, no, pero ¿cómo que te vas a regresar? Pero ya, quédate aquí. Y yo, no, que me voy a regresar. Mira que las gorditas. Sí, mira que... me estaban tratando de convencer, pero yo, no, me voy a regresar. Y luego pues en la pasantía no te pagan. No pagada, entonces eso está difícil porque pues allá la vida en Estados Unidos es muy caro, claro, la y renta, además la eso comida. aumenta más el hecho de que tú dices, arriésgate, porque también eso pudo haber sido un factor que tú dijeras, no me van a pagar, te echas mejor para no, atrás, ¿no? Sí. Como que no me conviene, entonces mejor no, pero qué importante fue que aún sin paga. O sea, tus convicciones, ¿no? O sea, la convicción que tú tenías de... Yo lo único que pensaba es, yo puedo. Claro. Como sea, me las arreglo así.
O sea, yo puedo, a ver ahí qué hago. Entonces me fui y viví con una amiga como 3 semanas y trabajaba los fines de semana cuando hacía la pasantía, cuidaba niños para poder pagarme el transporte y comida. Y duré así 3 meses. La pasantía duró 3 meses. Sí, así duré, trabajando los fines de semana, trabajando pues en la semana durante la pasantía, me quedaba tarde trabajando en la OEA, pues porque también, o sea, si te quieres quedar, pues también Sí, hay tienes que mostrar, Claro. ¿me entiendes? Tu esfuerzo. Así es. O sea, como ya les había dicho, es una mezcla de trabajo duro, trabajo y suerte porque después se abre una vacante, pero sí, así fue que como lo hice. Estás ahí en la pasantía y luego ¿qué vacante se abre? En la que estás... Bueno, yo empecé en el área de relaciones exteriores, que ahorita ya no existe porque la OEA tuvo una reestructuración después, porque cuando hay cambio de secretario general a veces se reestructura la organización. La organización interna. Pero entonces yo estaba en esa área y yo trabajaba con una francesa, y entonces ella me dijo, no, pues fíjate que hay una vacante en otra área, que era la secretaria de cumbres, y pues te quieren entrevistar. Entonces fue así como, eso me pasó 2 semanas antes de terminar en la pasantía. Entonces me entrevistaron. ¿Y tu plan era regresarte? Mi plan era regresarme, o sea obviamente... Termino la pasantía y ok. Pues yo decía, si no salió no salió nada, me tengo que regresar. Pero pues me entrevistaron y me dijeron, no, pues que ya estás contratada. Y me contrataron. Y otra vez la emoción a tope, y otra vez me regresé a Torreón para renovar la visa, porque tenía que renovarla aquí. Y me regresé ya como consultora. Oye, ¿y otra vez le diste la noticia hasta que llegaste a tus papás o ya sabían desde antes? Creo que les dije desde antes, ahí ya les dije. Ahora sí ya, ¿no? Sí, porque pues yo era seguro. Si ven que voltea para allá es porque está su mamá aquí con nosotros. Sí, mi mamá está ahí escuchándome, aquí quiso venir a escucharme. Pero sí, así fue y duré de consultora hasta el 2018 y después me hice staff de la organización. Consultora, ¿qué es lo que haces como consultora? Consultora, así es como la OEA tiene staff de la organización y los consultores. Son temporales, por decirlo así. Okay. Y ya cuando eres staff de la organización es más ya como estable. Y así duré unos años hasta que me hice staff y ahorita ya estoy como staff de la organización. Ya voy a llevar en la organización 5 años de estar trabajando ahí. Oye, que muchas felicidades porque no cualquiera llega a una organización de ese tipo, ¿eh? Y ahorita estoy estudiando mi maestría, que ese es otro sueño que logré. ¿Allá mismo en Washington? Sí. Okay. Estoy en la Universidad Johns Hopkins estudiando mi Master in Global Policy y voy a la mitad. Política global. Y estoy a la mitad y termino en diciembre, me graduó. Qué impresionante. No dudamos que pronto te vayamos a ver en la delegación mexicana de la ONU. Ojalá. Sí, ¿no? Una diplomática Otro sueño más, crecimiento. Una diplomática en formación, sí, porque pues estás teniendo toda la experiencia del mundo. Exactamente. En relaciones internacionales, en acuerdos, en todo. Y pues no nos va a lo mejor eres la primera mexicana que es cabeza de la ONU. Ojalá. Ya vas. Lagunera. Sí, lagunera. Qué orgullo, ¿no? Oye, y a ver, cuéntanos, hablando de este tema de lo lagunero, ¿qué crees que te haya aportado tu identidad a la región para poder lograr todos estos objetivos que te has ido poniendo poco a poquito? Pues lo que estábamos diciendo, yo creo que luchar por tus sueños, ser fuerte. Creo que los laguneros somos muy fuertes. Y más las mujeres laguneras. Y las mujeres laguneras somos bien fuertes. Creo que es algo que las identifica la constancia. Okay. Constancia, fuerza, perder el miedo. Arriesgarte. Sobre todo eso, porque pues no tenías nada seguro. No. O sea, era una pasantía como... Pues hay pasantías en las empresas y nada más que detectaron en ti pues un gran talento. Pues sí, o sea, yo creo que vieron mi esfuerzo, que era trabajadora. También los laguneros somos súper trabajadores. Así es.
Siempre vamos para adelante, ¿no? Queriendo la cambiar actitud las que cosas. tenemos también yo creo que nos ayuda mucho. Tenemos una actitud muy positiva. Siempre buscamos cómo, así como platicamos, ¿no? Cómo salir adelante. Katy, nos dio muchísimo gusto tenerte aquí en el podcast, que nos hayas acompañado, que nos hayas contado un poquito de tu experiencia, bueno, de tu vastísima experiencia en esto de la diplomacia y de tu trabajo en la Organización de los Estados Americanos. Estamos muy orgullosos de que haya gente lagunera y mujeres laguneras sobre todo triunfando en posiciones tan grandes y tan importantes en el mundo. De eso se trata un poquito este podcast, de resaltar la gente lagunera y la gente chingona que hay en la laguna. Entonces nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Muchas gracias por invitarme. No nos acabamos, espérate. No, pues muchas gracias por invitarme. Fue una experiencia muy enriquecedora y pues un gusto estar aquí con ustedes. Son unos pros en el podcast. Gracias. Apenas estamos empezando. Vamos empezando, pero yo creo que pues con esta identidad que estamos mostrando, o sea, realmente nuestro trabajo solo es comunicar lo que grandes personas laguneras como tú están haciendo, ahora sí que a nivel Latinoamérica o a nivel mundial. Estoy seguro que próximamente te veremos en alguna posición. Digo, mediante Andrés me llegará la noticia de que fíjate que ya está en la ONU, fíjate que ya está en algo muy, muy importante. Desde ahorita la vamos a amarrar la entrevista cuando ya sea... Sí, ya. Súper... Ya cuando tengas que llegar con tu seguridad, camerino, que tengamos que cuadrar un año antes la entrevista. Sí. Cuadrar todas las agendas, así de que nosotros podemos cuando tú puedas. O vamos a Washington. Así de que o vamos a Washington o vamos a la sede de las Naciones Unidas a entrevistarte. Ahí los espero en Washington. Eso. Sí, vayan a visitarme y les doy ahí un tour en la OEA y todo. Va, yo me comprometo. Hablado. Yo me comprometo a ir, la verdad. Sí, vamos a ir. Los espero entonces. Bueno, para finalizar... parece que ya nos estábamos despidiendo, pero, sí, pero todavía no. Siempre nos gusta concluir con 3 puntos. En este caso, serían 3 puntos para llegar al éxito en una posición como la que tú tienes. ¿Cuáles serían 3 consejos que tú le darías a los laguneros o a todas las personas que nos están escuchando para que puedan llegar a una posición como en la que tú estás? Sobre todo a la gente joven que apenas está como decidiendo para qué rumbo tomar con su vida y su carrera. Digo, en general también, pero más enfocado a eso para que... Profesionalmente. Sí, profesionalmente. Pues primero que nada tienes que prepararte, tienes que estudiar, eso es muy importante. Tienes que prepararte profesionalmente a nivel educacional. Tienes que ser perseverante y arriesgado. Excelente. O sea, tienes que ir por todo. Sí, si no te arriesgas, no vas a cumplir tus sueños. No vas a salir de ahí donde mismo, de donde estás. Sin ¿verdad? miedo. Fíjate que es algo que todos y todas las invitadas que eso fue lo que yo hice. Han coincidido en eso. O sea, que al final el miedo y las barreras tú mismo... Los miedos tú te los pones, pero te tienes que arriesgar. Porque todo es posible. Claro. Pues con esto ahora sí cerramos este podcast. Muchas gracias para todos los que están escuchando. Acuérdense de escucharnos por todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher. Para los que nos ven en YouTube también, abajo les vamos a dejar las redes sociales. Les vamos a dejar las redes sociales de OEA. Para que todos estemos... De la Secretaría de Cumbres. Ajá, para que la sigan y estén al tanto un poquito más de lo que están haciendo y de lo que se va a llevar a cabo con la organización. Y pues muchas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Gracias.